Bienvenidos a Casos Reales. Vamos a estar llevando un caso que ha impactado Colombia, donde está involucrado un pastor. Vamos de inmediato con la noticia. La huida valiente de una niña de 13 años, el caso que estremeció a Colombia. El 29 de abril de 2025, una escena aterradora sacudió a la vereda San Andrés en el municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, Colombia. Una menor de apenas 13 años corría por una vía destapada, descalza, cubierta solo por una sábana, con una cuerda atada al cuello. Lo que parecía un caso más de abandono o confusión pronto revelaría una historia mucho más grave y compleja, con implicaciones morales, legales y sociales que siguen resonando en todo el país. La menor, cuya identidad ha sido protegida por las autoridades, logró escapar de su padrastro, José Erley Ramírez Garcés, un hombre que durante años se desempeñó como líder espiritual en la Iglesia Ministerio Apostólico del Reino, ubicada en Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Aunque conocido públicamente como pastor cristiano, las investigaciones han revelado un lado oscuro de este hombre que generó indignación nacional. Según el testimonio de la menor y el informe preliminar de la Fiscalía, ella había sido retenida en una vivienda rural por Ramírez Garcés, quien, aprovechando su posición de confianza en el hogar y en la comunidad, habría cometido actos profundamente repudiables. Durante su cautiverio, el sujeto habría ejercido un control violento y planificado, con la intención de silenciarla de forma definitiva. La menor afirmó que su padrastro incluso había cavado un hoyo en el terreno, presuntamente para ocultar las evidencias de sus actos. Afortunadamente, un descuido del agresor permitió que la niña se liberara de sus ataduras y corriera en busca de ayuda. Fue entonces cuando José Diego Osorio, un vecino del sector, escuchó sus gritos desesperados y acudió en su auxilio. La escena que encontró fue desgarradora: una menor en estado de shock, temblando, apenas consciente, que le dijo con voz entrecortada que su padrastro había intentado terminar con su vida. La noticia se propagó rápidamente por la zona. Al enterarse de lo ocurrido, los vecinos y familiares de la menor reaccionaron con furia. El pastor, que intentaba huir en su vehículo, fue perseguido por los residentes de la comunidad. En su intento de escape, perdió el control del automóvil y se estrelló. Fue en ese momento cuando los vecinos lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades. La Policía Nacional lo detuvo inmediatamente y, tras recopilar los primeros testimonios y revisar la escena, fue puesto a disposición de la Fiscalía. El ente acusador le imputó 2 delitos gravísimos: acceso carnal abusivo con menor de 14 años y secuestro agravado. Sin embargo, la decisión de no imputarle tentativa de feminicidio generó controversia y descontento entre los ciudadanos. El abogado de la víctima explicó que, según la legislación colombiana, para establecer la tentativa de feminicidio deben existir pruebas claras y concluyentes de que el agresor llevó a la víctima al borde de la muerte. En este caso, aunque la intención parecía evidente, no se pudo comprobar ese extremo con la rigurosidad legal requerida. Esta situación abrió un debate nacional sobre la necesidad de reformar el marco jurídico en casos de violencia extrema contra menores. Organizaciones defensoras de los derechos de la infancia, colectivos feministas y defensores de derechos humanos se manifestaron en redes sociales y medios de comunicación, exigiendo una revisión profunda del proceso judicial y mayores garantías para las víctimas. La Conferencia Episcopal, por su parte, lamentó lo ocurrido y pidió que se investigue a fondo, destacando que los delitos no deben manchar la fe de millones, pero sí deben llevar a una reflexión profunda sobre a quién se le otorga autoridad espiritual y moral. El caso también generó una serie de interrogantes incómodos pero necesarios: como una figura tan respetada dentro de la comunidad pudo ocultar durante tanto tiempo un comportamiento tan peligroso. ¿Qué falló en el sistema de protección infantil? Porque aún existe una tendencia en algunas comunidades a minimizar o encubrir los comportamientos inapropiados de personas con autoridad religiosa. La Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, han iniciado investigaciones paralelas para determinar si existieron omisiones por parte de instituciones o familiares. También se evalúa el entorno social de la menor, su red de apoyo, y las condiciones psicológicas en las que se encuentra actualmente, ya que su bienestar es ahora prioridad. Mientras tanto,
Joserley Ramírez Garcés permanece detenido en un centro penitenciario del Eje Cafetero, a la espera de las audiencias que determinarán su responsabilidad penal. Las autoridades han asegurado que se tomarán todas las medidas para garantizar un proceso transparente y justo. Este caso ha tocado una fibra muy sensible en la sociedad colombiana y ha servido como un llamado urgente a revisar la figura del liderazgo espiritual sin supervisión. Aunque la fe es un valor profundo y respetado en la vida de muchas personas, también se hace necesario recordar que los líderes religiosos, como cualquier otra figura de autoridad, deben ser objeto de control, rendición de cuentas y verificación constante. Además, este suceso ha evidenciado el valor incalculable de una comunidad que no fue indiferente. La reacción rápida de los vecinos, su intervención decisiva y su colaboración con las autoridades fueron claves para evitar un desenlace aún más trágico. Finalmente, el heroísmo silencioso de una niña que, pese al terror, logró liberarse, correr y alzar la voz, es un testimonio de fuerza y dignidad. Es también una advertencia: no podemos bajar la guardia cuando se trata de la protección de los más vulnerables. Los niños y niñas tienen derecho a crecer en entornos seguros, libres de miedo, y es deber de todos, autoridades, iglesias, familias y sociedad civil, garantizarlo. Ok, esto es impactante y le está dando la vuelta al mundo. Condenamos todo tipo de acción de este tipo, pero vamos a verlo desde un punto de vista profesional, así que hemos invitado a un psicólogo para que nos explique qué está sucediendo, qué pasó, por qué sucedió estas cosas. La pregunta es: ¿cómo es posible que una persona que ejerce un rol espiritual y social tan respetado como el del pastor oculte por tanto tiempo este tipo de conducta? Adelante, doctor. Buenas tardes, Henry, y gracias por la invitación. Lamentablemente, no es un fenómeno nuevo. Lo que suele ocurrir en estos casos es que la figura de poder, en este caso un líder religioso, usa su autoridad para construir un escudo de confianza y admiración ante la comunidad. Este rol sagrado lo convierte en alguien difícil de cuestionar. Así, incluso si una víctima intentara hablar, es posible que no le crean. Además, muchos de estos agresores tienen perfiles narcisistas o manipuladores que les permite llevar una doble vida. Ante el público son bondadosos, carismáticos, espirituales. Pero en lo privado, controlan, intimidan y dañan a quienes consideran vulnerables. Ok, ¿qué tipo de perfil psicológico puede tener un hombre que actúa de esta manera con su hijastra, al mismo tiempo lidera una iglesia? Generalmente, estamos ante individuos con rasgos psicopáticos o de trastorno de personalidad antisocial, aunque no todos cumplen con el cuadro clínico completo. Lo que tienen en común es una falta de empatía, una necesidad de control absoluto y una estructura interna muy deteriorada en términos de límites morales. Son personas que racionalizan sus actos, se justifican incluso ante sí mismos y se aprovechan del poder que tienen. También existe una sexualización patológica del entorno familiar, donde la víctima es vista como objeto, no como persona. Muchas personas se han preguntado dónde estaba la madre de esta menor, por qué la niña vivía bajo el mismo techo con un hombre como este. Esa es una pregunta que surge naturalmente. En muchos casos, la madre puede estar sometida emocionalmente o psicológicamente por su pareja. Hay mujeres que viven bajo una forma de dependencia o incluso manipulación emocional que les impide ver con claridad lo que ocurre en su entorno. También puede haber miedo, negación o incluso desconocimiento de los hechos, sobre todo si el agresor actúa con cautela y manipula a ambas partes. No podemos descartar que, en este caso, la madre haya sido engañada o no haya tenido la fortaleza para enfrentar la situación. ¿Por qué muchas víctimas de abuso no hablan inmediatamente o no denuncian estos tipos de casos, especialmente si viven con un agresor? Porque el abuso, especialmente el infantil, va acompañado de una estrategia de silenciamiento. El agresor genera miedo: si hablas, nadie te creerá; si lo dices, te vas a quedar sola; esto es culpa tuya, y una larga lista de manipulaciones.
Además, el trauma no solo es físico, también es emocional. El niño o la niña siente confusión, culpa, y muchas veces ni siquiera puede poner en palabras lo que le pasa. El silencio es una forma de supervivencia. Es por eso que muchos casos se descubren años después, cuando la víctima logra romper ese cerco psicológico. ¿Qué papel juega la comunidad cuando un caso así ocurre dentro de una iglesia o un entorno cerrado? ¿Qué errores suelen cometer los que rodean al agresor o a la víctima? La comunidad tiene un papel fundamental. Muchas veces, por respeto o admiración hacia el líder, se prefiere guardar silencio o incluso defenderlo. Se cae en el error de pensar que alguien tan espiritual no puede cometer esos actos. Es una defensa colectiva peligrosa. También ocurre que se revictimiza a la persona que denuncia, dudando de su palabra o culpándola. Es fundamental que las comunidades aprendan a no idolatrar a los líderes y que entiendan que el abuso puede venir de cualquier figura, incluso de quien parece más confiable. En este caso, la niña escapó, corrió por la carretera con una sábana y una soga. ¿Qué representa eso desde el punto de vista psicológico? Es un acto heroico. Esa niña venció el miedo, rompió el ciclo del silencio y tomó acción. Lo que hizo fue una manifestación clara de instinto de supervivencia y de una valentía que merece todo nuestro respeto. Desde el trauma, también es un momento clave, el momento en que una víctima se convierte en sobreviviente. A partir de ahí, comienza un largo proceso de recuperación que necesita atención terapéutica, contención emocional y sobre todo, justicia. ¿Qué debe hacer ahora el sistema judicial, la sociedad y los medios con casos como este? Primero, proteger a la menor. Luego, asegurar un proceso justo y transparente. Desde el punto de vista legal, que se impongan penas ejemplares, pero también que se revisen vacíos normativos. En cuanto a los medios, deben informar con respeto, sin sensacionalismo. Y como sociedad, debemos dejar de pensar que el abuso solo ocurre en ciertos entornos. Puede pasar en cualquier lugar. La clave es educar, detectar señales y romper el silencio. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. ¿Algún mensaje final? Sí, Henry. A todos los padres, madres, maestros y líderes, escuchen a los niños. Ellos no siempre usan palabras, pero sus actitudes, su tristeza o sus silencios hablan. Y a toda víctima que ha vivido algo así, no está sola. Tu voz importa. Hay ayuda, hay justicia, y sobre todo, hay esperanza. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, también vamos a tener una explicación desde el punto de vista espiritual, porque también no podemos condenar ni generalizar a todos los hombres de Dios. Este hombre no era cristiano, no representa la fe. Por eso también traímos a un pastor con mucho conocimiento en teología y nos va a explicar también desde su punto de vista espiritual qué piensa, por qué actuó de esta forma. ¿En verdad este hombre tenía un llamado de Dios o simplemente se aprovechó de la situación? Bienvenido, pastor. El caso del pastor de Colombia acusado de agredir a su hijastra ha causado conmoción y confusión entre muchas personas de la fe. Usted como líder y con la experiencia teológica, ¿cómo explica usted que una persona que se presenta como pastor cometa un acto tan atroz como este? Buenas tardes, Henry. Gracias por invitarme. Lo primero que debemos entender es que no todo el que se hace llamar pastor ha sido llamado por Dios. Jesús fue muy claro cuando advirtió en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No todos los que se paran detrás de un púlpito representan al Señor. Hay quienes utilizan la fe como fachada, pero su corazón está lejos de Dios. Quiere decir que este hombre nunca fue realmente cristiano. Muy posiblemente, no.
El apóstol Juan nos da una pista clara en un Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Hay personas que se infiltran en la iglesia con apariencia de piedad, pero sus frutos, como dijo Jesús, los delatan. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Un verdadero siervo de Dios no abusa, no manipula, no destruye vidas. Este hombre, si cometió lo que se le acusa, demostró con sus hechos que jamás fue un nacido de nuevo. Podemos decirle a la gente que ahora desconfía de todos los líderes de la iglesia, porque muchos generalizan, y la verdad que no todos los hombres de Dios actúan de esa forma. Hay miles de hombres de Dios que fueron llamados al ministerio. Entonces, ¿qué podemos decirle a toda esa gente que culpa a los pastores como este tipo de casos? Es una reacción comprensible, pero también injusta. No se puede juzgar a todo el cuerpo de Cristo por los pecados de un impostor. Hay miles de pastores, evangelistas y ministros íntegros que aman a Dios y sirven con pureza. El mismo Jesús lo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Este caso no representa a Cristo ni al Evangelio. Representa a un individuo que, con apariencia religiosa, negó con sus actos lo que predicaba. Doctor, ¿cómo puede alguien llegar a engañar a toda una comunidad durante años? La Biblia nos advierte de esto. El apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 13-14 escribió, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El engaño espiritual no es nuevo. Desde los tiempos bíblicos, hombres perversos han intentado infiltrarse en la obra de Dios. Pero cuando el liderazgo y la iglesia están dormidos espiritualmente, el enemigo encuentra espacio. ¿Podríamos decir que este hombre estaba poseído o simplemente era un pecador más? Podría ser ambas cosas. Es posible que haya estado bajo influencia demoníaca, sobre todo si llevaba una doble vida, predicando en público y actuando con maldad en lo secreto. Pero también puede tratarse de una corrupción total de su carácter. Santiago 1, 14-15 dice, cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Aquí no estamos ante un simple error. Estamos hablando de maldad premeditada. ¿Cómo debe actuar la iglesia cuando un líder cae de esa manera? Con firmeza y con justicia. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero cuando hay crímenes y abuso, eso no se restaura con oración. Se denuncia, se entrega a las autoridades, y se protege a la víctima. La iglesia no puede ser cómplice del encubrimiento. El juicio empieza por la casa de Dios, como dice 1 Pedro 4:17. Ok, pastor, ¿cuál sería su mensaje final para los creyentes que han quedado confundidos por este caso? Mi mensaje es este, no pongas tu fe en los hombres. Pon tu fe en Cristo. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si bien es doloroso ver estas caídas, no debemos perder la fe por culpa de impostores. Cristo sigue siendo santo, su palabra es verdad, y su justicia no falla. Y también ánimo a los pastores fieles, sigan adelante, vivan en integridad, y no permitan que la maldad de unos pocos manche el testimonio del Evangelio eterno. Gracias, pastor, por esas palabras tan necesarias. Que Dios lo bendiga. Gracias, Henry. Bendiciones para ti y para todos los que luchan por la verdad. Ok, gracias. Bueno, no podemos generalizar porque hay quienes nunca son llamados al servicio de la obra. Hay que tener integridad. Hay que orar mucho para no caer en las tentaciones, porque el hombre que no ora va a caer. Por eso es un mensaje, poner los ojos puestos en Jesús, no idolatrar
al hombre. Así que este es un mensaje, creo que ha sido una información muy importante. Así que si te gustó este video, suscríbete, comparte y comenta. Estaré leyendo comentarios y nos vemos en el próximo programa. Que Dios te bendiga.